Tras un año de gobierno, el delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, nos recibe de nuevo aquí en Casa Perona, donde vamos a hablar del transcurso de esta primera etapa de legislatura y de las medidas adoptadas desde el Gobierno regional en estos 12 meses. Muy buenas tardes, delegado. Buenas tardes. Para comenzar, es inevitable hablar un poquito de la actualidad del país. Hoy precisamente se han constituido las Cortes del Congreso. ¿Qué le parece a usted el panorama que hay en España respecto a la formación de un gobierno? Bueno, yo a algún compañero de usted le he dicho estos días que yo no veía claro que fuéramos a tener unas terceras elecciones y que al final pues la normalidad política y democrática diera lugar a que Mariano Rajoy, que es quien tiene que provocar ese gobierno, al final pues consiga esos apoyos dentro del espectro conservador que es el mayoritario dentro de la Cámara, en este caso del Congreso de los Diputados, y por lo tanto al final espero que haya ese acuerdo definitivo y que no traslade esa responsabilidad a otros que en este caso pues no la tienen, como es el Partido Socialista. Y yo creo que al final, bueno, pues seguramente tendremos ese gobierno y los ciudadanos han querido que el Partido Socialista esté en la oposición y ahí estaremos defendiendo los intereses de los ciudadanos, en este caso de España, y lo haremos con la seriedad, con la lealtad que siempre lo hemos hecho. Dicho esto, vamos a centrarnos en la actividad de este año de gobierno, un año muy intenso por otra parte. Fue investido hace prácticamente un año como delegado de la Junta. ¿Cómo describiría estos 12 meses? Ha sido un periodo muy intenso. Efectivamente, el 4 de julio del año 2015, nuestro presidente Emiliano García Paje tomó posesión y conformó su gobierno. Y ha sido un año muy intenso, como digo, y que lo marcó desde el inicio. E incluso él, en esa toma de posesión, comprometió su propio puesto al hecho de que los primeros meses de este mandato, no tuviéramos medidas concretas, como por ejemplo el Plan Extraordinario por el Empleo. Este es solamente un ejemplo. Y hoy que ha pasado un año, podemos decir que el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Emiliano García Paje, ha cumplido tanto como con el 37% del programa electoral con el que concurrió a las elecciones, y se han puesto en marcha o se han impulsado ya para estos próximos años 800 medidas. Por lo tanto, esa recuperación económica y social de esta tierra que él se comprometió a lanzarla ha sido durante este año, y en el ámbito de la sanidad, de los servicios sociales, en el ámbito también de la economía y sobre todo del empleo, podemos decir, y la educación, podemos decir que se ha cumplido y el presidente ha cumplido su palabra. Si hay una palabra que se ha oído en estos días que se está haciendo este balance del año de gobierno, es la palabra reconstrucción. ¿Se está consiguiendo efectivamente? Se está consiguiendo, pero hay que también ser realista y decir la verdad a los ciudadanos. Es muy difícil en un año, en 12 meses, poder reconstruir o, como decía nuestro presidente, tapar la herida y empezar a construir una nueva etapa cuando han sido 4 años muy duros donde el Partido Popular lo que ha imprimido a esta tierra es depresión en el ámbito de los recortes en muchos campos, como han podido ser la sanidad, la educación, los servicios sociales y el desempleo, que ya era muy alto también en la etapa anterior. Al final ha sido también pues un caballo de batalla que hemos tenido que tener como prioridad porque el gobierno anterior de Cospedal lo dejó muy mal. Nuestro presidente, Emiliano García Paje, ha dicho que se ha tratado de taponar la herida, se ha conseguido, hemos empezado esa recuperación, pero como él muy bien decía, todo no se ha hecho mucho, pero todo no se ha hecho, pero sí que se han sembrado las bases para que en estos próximos 3 años esas medidas que ya han empezado a dar sus frutos se vayan consolidando y podamos decir que en Castilla-La Mancha olvidamos esa etapa tan negra de Cospedal durante 4 años, 2011-2015. Como usted decía, el presidente Paje dejó claras las líneas de lo que iba a ser su gobierno, insistió mucho en un giro a políticas sociales y una de las medidas que usted ya ha mencionado más importantes es ese Plan Extraordinario por el Empleo que ha intentado dar cobertura a muchos sectores de la población y del cual se están beneficiando ya muchos castellano-manchegos y en concreto muchos albaceteños. Efectivamente, así es. En una relación laboral existen 2 partes, el empleado y el empleador, el trabajador y la empresa.
El Gobierno de Castilla-La Mancha tenía muy claro que había que trabajar de forma directa en el empleo. Primero, en aquel que lo estaba pasando francamente mal, que no tenía ya ningún ingreso o llevaba mucho tiempo teniendo un ingreso muy escaso porque estaba en las listas del desempleo o tenía un empleo francamente precario. Por eso se han activado 345 millones de euros en un horizonte 2016-2017 para contratar a 60.000 personas que estaban en esa especial dificultad de desempleo muy prolongado y que no cobran nada. Hoy podemos decir que han sido ya cerca de 15.000 las personas que están trabajando y todavía queda el 2016 y el 2017, parte de 2016 y 2017 para seguir trabajando en ese ámbito. Pero también había que trabajar en la otra parte de la relación laboral, como es la empresa, que genera también, por supuesto, riqueza y que hay que apoyar, como son, como digo, pues aquel tejido productivo que tan castigado ha estado en los últimos años por la crisis y también la falta de apoyo que no recibió durante 4 años. Por eso se ha puesto en marcha también un programa, el programa Adelante, que es un programa con un horizonte 2016-2020, que se van a activar 260 millones de euros para apoyar a esas empresas pequeñas y medianas empresas que necesitan crecer, que necesitan ampliar su negocio o simplemente incluso pues nacer. Estas dos cuestiones, tanto los planes de empleo como el programa Adelante para empresas, han sido una novedad, entendiendo que ya hacían prácticamente 5 años que no existían. El Gobierno de Cospedal decidió que el que más pudiera pues fuera el que salía hacia adelante y dejó todo pues a la competencia sin ningún estímulo público, y nosotros entendemos que tanto el empleo se recupera si hay estímulo también directo hacia esas personas y también a la empresa si se le ayuda. Por lo tanto, ha sido una recuperación transversal que además ha dado ya sus primeros frutos. Por ejemplo, en empresa, más de 200 empresas de Castilla-La Mancha han solicitado ayuda. Por ejemplo, en Albacete han sido 59 las empresas que lo han pedido, con 2,8 millones de inversión que van a permitir generar al menos 65 puestos de trabajo nuevos y mantener y consolidar 485. En Villarrobledo, por ejemplo, sin ir más lejos, han sido varias las empresas que han pedido subvención para poder recuperar, mantener o ampliar su propio negocio. Con todo esto, las cifras en relación al paro que se están conociendo están siendo positivas. Todo esto supongo que habrá contribuido a que la tendencia haya sido revertida, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, siguen siendo dramáticas las cifras del desempleo. Es cierto que se han bajado más de 20.000 personas el desempleo en Castilla-La Mancha y que ya estamos por debajo del umbral de los 200.000 desempleados, y en la provincia de Albacete hemos bajado también de los 40.000, estamos en 39.000, es cierto, pero siguen siendo todavía datos muy preocupantes que indican que aún no se ha producido una recuperación real de la economía y por lo tanto del empleo. Gracias o por desgracia, teníamos que decir, de la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en el año 2012, se ha precarizado mucho la relación laboral, puesto que muchos de esos contratos que se han hecho, no es el caso de los contratos del plan extraordinario, pero sí que hay muchos contratos que todos sabemos que se hacen de horas, de una escasa cuantía y de un escaso tiempo. Por lo tanto, aún no está hecho todo y queda mucho camino por recorrer. Pero en Castilla-La Mancha tenemos muy claro que este es el camino: introducir estímulos para la creación de empleo, intentar consolidarlo y empezar por aquellos que más lo necesitaban, y es aquellos que llevaban ya un periodo muy largo en las listas de desempleo y además que no cobraban. Y también entendiendo que hay colectivos que están desempleados que tenemos que apoyar, como por ejemplo los de larga duración, de más de 45 años, que recibirá una ayuda a la empresa para que le puedan contratar, o algo que finaliza el jueves 20 y es un programa Garantía Más 55 para aquellas personas que tienen más de 55 años y que apenas cobran 426 euros, el subsidio, no tengan tan lejana la meta de la pensión y que puedan trabajar y que puedan recibir un complemento económico, y a través de un contrato colaborativo, un contrato social, puedan también recibir algo más de dinero para ver más cerca la posibilidad de una jubilación digna. Para todo ello, suponemos que habrá sido muy importante el diálogo con los agentes sociales, algo que el presidente ha remarcado mucho, esa vuelta al diálogo con ellos. Sí, efectivamente. A principios de octubre se firmó ese acuerdo con los sindicatos y con los agentes sociales para la recuperación, un acuerdo para la recuperación económica y social de esta región, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha entiende que no se puede hacer solo, se necesita hacerlo con el concurso de aquel que está trabajando también cumpliendo el mismo objetivo, tanto sindicatos de clase, tanto empresarios, organizaciones empresariales. Lo que pretende es que la economía se mejore y se recupere. Por eso, el plan extraordinario y el programa Adelante
adelante no ha sido fruto solo de la invención o del trabajo y del esfuerzo del gobierno de Emiliano García Paje, sino que también ha sido contando con las aportaciones de estos colectivos que también pretenden lo mismo, consolidar el bienestar dentro de nuestra región a través de la creación de empleo y de riqueza y después, por supuesto, poder repartirla. Si le parece, hablamos ahora de sanidad. Una de las primeras medidas que se pusieron en marcha desde el Gobierno regional fue poner freno a los procesos de privatización de algunos hospitales y por el que a nosotros más nos atañe por el propio Hospital de Villarrobledo. Sí, en Castilla-La Mancha en los últimos 4 años lo que hizo el Partido Popular es muy claro. Empezó con un proceso de despido de profesionales que atendían la salud de los castellano-manchegos, se despidieron a 3.000. Actualmente ya son 1.030 los profesionales que se han vuelto a contratar en Castilla-La Mancha, por ejemplo, 16 de ellos en el Hospital de Villarrobledo. Se ha hecho también algo que en Castilla-La Mancha era absolutamente necesario, y era eliminar esos conciertos que servían para que otras comunidades autónomas que tenían hospitales semipúblicos o casi privados se financiaran a través de recibir ese turismo sanitario que pagaba mediante factura el Gobierno de Castilla-La Mancha. Estábamos manteniendo nosotros hospitales de la Comunidad de Madrid, y esa derivación masiva podemos ver cuáles han sido los frutos. Por ejemplo, esa derivación que se produjo para niños en el asunto de la urología, donde 35 jóvenes, los más pequeños, fueron llevados todos en masa, y al final ha habido otra vez que volver a pasarlos por el quirófano en Castilla-La Mancha, porque la práctica de esa manera masiva, sin control, pues ha producido algo que todos no queríamos que se produjera. En Castilla-La Mancha había que volver otra vez a apostar por la sanidad. Por ejemplo, hemos eliminado el repago, no el copago, sino ese repago que tenían que hacer los pensionistas para, además de hacer el copago que el Gobierno de España les impuso a los pensionistas, además tener que hacer de banqueros de los gobiernos, adelantando el dinero de las medicinas, y luego a los 6 meses, 7 meses se les devolvía. Por lo tanto, se ha hecho mucho. Para los procesos de privatización también. Aquí, cuando hay alguien que se queja de si es verdad o es mentira, es muy sencillo. En el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, hace unos meses, tuvimos que llevar un expediente muy concreto, y era anular los expedientes para la contratación de los servicios de empresas que estudiaban cómo proceder a la privatización. 2 consultoras a las que se le pagó cerca de 100.000 euros hicieron un esfuerzo que fue plasmado negro sobre blanco en papel, diciendo cómo se podía hacer ese proceso para privatizar los hospitales de Almansa, de Villarrobledo, de Tomelloso y de Manzanares. Por tanto, no es una inventiva, es un documento que hubo que paralizar ese proceso llevándolo a lo que es el Consejo de Gobierno. Aquí, cuando se habla de camas hospitalarias, el Partido Popular se queja si se han cerrado alguna cama hospitalaria durante el verano. El Partido Popular se olvida que ellos no cerraban camas, ellos cerraban plantas de hospital directamente. Y actualmente estamos en un proceso para que todas esas instalaciones vuelvan a estar, como ya han estado siempre, abiertas y a disposición de los ciudadanos. Por otra parte, se habla de una importante bajada en las listas de espera. Sí, las listas de espera, desgraciadamente, siempre han existido y existirán. Eso, desgraciadamente, como digo, es algo que existe, pero que en las listas de espera que se dispararon, si hiciéramos un sumatorio en este momento de cómo está la situación, hoy podemos decir que hay 42.000 personas que esperan. Siguen esperando mucho tiempo en esas listas de espera y siguen esperando muchas personas, pero afortunadamente se espera menos y se espera 42.000 personas que ya han salido de esas listas. Le insisto, delegado, sobre el Hospital de Villarrobledo, porque los telespectadores que nos estén viendo son de Villarrobledo, su propia localidad. ¿En qué proceso, en qué momento se encuentra el Hospital de Villarrobledo? Pues en una franca recuperación. De nuestro hospital desaparecieron profesionales, me refiero, se despidieron, dejando de prestar sus servicios más de 50 profesionales. En este momento han sido ya 16 los que se han incorporado a esa plantilla y seguimos en ese proceso. Seguimos también en un proceso que dentro de muy poco tiempo dará lugar a que dentro del conjunto de un proyecto que hay en Castilla-La Mancha de la renovación tecnológica de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, pues también el propio Hospital de Villarrobledo tendrá una muy buena noticia en este sentido, y se invertirá mucho dinero también para renovación tecnológica de ese instrumental tan básico que es para atender la sanidad como se merece.
Una planta se cerró en el hospital de Villarrobledo. Y creo que todos lo conocen, hay un plan muy elaborado por parte de la dirección de la gerencia del hospital para que esa planta y todo el conjunto del hospital esté al servicio de los ciudadanos. No podemos tener imágenes que mientras que en una sala de espera de urgencias o en otras dependencias de un hospital, como pueda ser el de Villarrobledo, haya alguien esperando porque no hay habitación o haya alguien esperando porque no se puede atender más en urgencia y mientras tanto haya zonas del hospital que esté cerrado. Por lo tanto, la puesta a disposición del conjunto de los servicios que hay en el hospital hacia los ciudadanos de la comarca de Villarrobledo va a ser una realidad y lo está siendo. Hoy se está prestando, no digo una mejor atención, no, porque siempre se ha prestado una buena atención gracias a los profesionales, pero se va a hacer en las mejores condiciones, porque los profesionales del hospital de Villarrobledo se han visto muchas veces olvidados, solamente se acordaban de ellos para despidos, para no mandarles el material que necesitaban, para ir engordando esas listas de espera que eran interminables porque no se sustituía a nadie y para estar en manos de una consultora que estaba preparando un estudio para privatizarlo. Y en cuanto al centro de salud número 2, ¿nos puede adelantar algo? Sí, el centro, mire, hay infraestructuras que el Partido Popular decidió, no me referiré a las de Castilla-La Mancha, solamente a la provincia de Albacete, que decidió voluntariamente paralizar. No entendemos todavía por qué. La más importante, el Hospital General de Albacete. El Hospital General de Albacete tenía un plan director que se aprobó con el concurso de los profesionales en el año 2007-2008. Después se licitó, se adjudicó a una empresa y empezaron las obras. Una vez empezadas las obras, llegó el año 2011 y el Partido Popular decidió paralizarlas. Ahora vamos otra vez a iniciar esas obras, aunque nos va a costar, ya veremos cuánto, pero de momento la empresa pide una indemnización de más de 7 millones de euros por ese perjuicio. Aún no nos ha contestado el Partido Popular por qué paralizó esa obra. Pero es que también en la provincia de Albacete se paralizaron varios centros de salud. Por ejemplo, uno en Elche, y al final iría el de Villarrobledo, en Elche de la Sierra. En Elche de la Sierra había un problema con el centro de salud, se puso a disposición un terreno para poder trabajar sobre él, que es donde estaba el anterior centro de salud, y lo que ocurrió es que se paralizó ese proyecto porque tuvo un problema la empresa y nadie se acordó más de ese proyecto. Pero mientras tanto, durante 4 años, las personas que tienen que ser atendidas en Elche de la Sierra lo están siendo en Barracones, un pueblo de 4.000 habitantes. En Balazote también se paralizó el centro de salud. Un centro de salud que está prácticamente en el centro del pueblo, junto a la iglesia, y que estaba en una fase de ejecución del 25%. Se decidió paralizar esa obra y así ha estado. En Illín, la reforma del centro de salud número 1, se intentó que fuera el ayuntamiento el que pagara esa infraestructura cuando es una infraestructura netamente del Gobierno de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Sanidad. Actualmente hemos vuelto a negociar un nuevo convenio para que lo pague realmente quien lo tiene que pagar, que es el Gobierno de Castilla-La Mancha, y la obra se va a iniciar porque estamos a punto de firmar una vez más el contrato, pero correctamente con una empresa por un importe algo más de 1.400.000 euros. Y en Villarrobledo, un centro de salud, el número 2, un centro de salud que tardó mucho tiempo en poder gestarse y que se entendiera que una ciudad como es la nuestra de 26.000 habitantes necesitaba un segundo centro de salud. Muchas poblaciones de más de 20.000 habitantes, casi todas, tienen 2 centros de salud, pero si es que en algún sitio era absolutamente imprescindible y necesario, era para la mejor atención sanitaria en Villarrobledo, porque Villarrobledo es una zona muy extensa, es un casco urbano de 605 hectáreas y tenemos 26.000 habitantes. Hay poblaciones que tienen la misma población, pero la mitad de casco urbano. Todo el mundo sabemos en Villarrobledo cuáles son las distancias de alguien que vive en la zona del barrio de Socuéllamos, Tinajeros, en Nueva Villa. Toda esta gente tiene que desplazarse al mismo lugar, junto a los institutos, tiene que hacer un gran trayecto. Se pensó en ese centro de salud número 2 para que la medicina de familia, para que lo más básico no provocara un perjuicio en tener que perder una mañana entera o desplazarse a la otra punta del pueblo. Y el Partido Popular, una vez que estaba el proyecto en marcha, que nos costó muchos años conseguirlo y se encontraba al 32% de su ejecución, decidió pararlo. Pues les puedo decir que ya hay un proyecto para volver a iniciarse esas obras y que tengamos durante esta legislatura ese nuevo centro de salud acabado, que es como nunca debió de quedarse paralizado, sino acabado. Llegados a este punto, estamos hablando de medidas importantes que han supuesto un importante ejercicio presupuestario para llevarlas a cabo, de las que hemos hablado y de las que hablaremos próximamente. Las personas que nos estén viendo pueden preguntarse, porque hace un año se hablaba de
que no había dinero, se hablaba de recortes y un año después se están afrontando todas estas medidas. ¿Cómo se hace eso? Bien, es una muy buena pregunta y le pondré algunos ejemplos para que la respuesta sea lo más fácil posible. Mire, cuando en Castilla-La Mancha no se justifica, no se cofinancia algunos proyectos europeos, se pierde dinero de Europa. Se ha perdido dinero en estos años que tenía que venir de Europa y no vino. Por ejemplo, en desarrollo rural y en el ámbito de algunas materias en el entorno de agricultura o medio ambiente. Aquí en Castilla-La Mancha no se está perdiendo ni un solo céntimo, o del Fondo Social Europeo, dinero destinado que podía venir para empleo, y sin embargo no se estaba haciendo una gestión eficaz, por tanto no venía el dinero que nos merecíamos los castellano-manchegos. Se puede gestionar mejor para obtener más recursos. Por ejemplo, si nosotros el plan extraordinario activamos recursos de todas las administraciones, los fondos propios nuestros de la Junta de Comunidades, los fondos que provienen de Europa a través del Fondo Social o la colaboración de diputaciones provinciales, obtenemos una gran cantidad de dinero y no como otros ejemplos. Por ejemplo, a la Diputación de Albacete hay que agradecerle su colaboración con este plan, igual que el resto de diputaciones, pero es que ahora no está comprando chalés a razón de 5 millones de euros como hizo comprando aquí en Albacete el chalet de Fontecha y Cano para la realización de un futuro museo. Claro, si no se compra un museo, un chalet que vale 5 millones, se puede aportar la anualidad de un plan extraordinario por el empleo. O como por ejemplo ocurría en la Diputación de Toledo con el señor Arturo García Tizón, que tenía hasta un barco para hacer no sé qué recorridos. En definitiva, hay muchas medidas que si gestionas de otra manera se activan fondos y por lo tanto se puede tener más fondos aquí. Cuando se paga la atención, por ejemplo, de alguien fuera de Castilla-La Mancha en sanidad, se paga a la empresa que se le paga, que al final es un hospital o una clínica, se le paga una factura con IVA, se le paga una gran cantidad de dinero y no se optimiza los recursos que uno tiene aquí en nuestra tierra. Por tanto, eso sale mucho más caro, no es más barato derivar a la medicina privada, es mucho más caro. Claro que derivaciones a la medicina privada siempre debe haber, y porque hay asuntos muy concretos en los cuales la medicina privada complementa a la medicina pública, pero se paga con dinero público, por lo tanto es una extensión de la medicina pública. Pero lo que no podía ser era una norma el derivar tal cantidad de asuntos médicos, hacer lotes, hacer paquetes, que empresas dedicadas a la salud privada en este país optaran, pusieran precio a una gran masa de esas intervenciones y al final ese dinero saliera fuera. Por tanto, si todo el dinero que podemos tener de otras administraciones lo dejamos aquí, lo gestionamos mejor y no hacemos cosas como las que se hizo en la etapa de Cospedal, se puede activar algo más de dinero, por supuesto, y sobre todo administrarlo mucho mejor. Administrarlo, por ejemplo, en el área de educación. Ya conocemos la apuesta del Gobierno regional por la educación pública de calidad y quizás una de las medidas de las que más se ha hablado ha sido pues esa convocatoria de oferta de empleo público para maestros y la reapertura de colegios rurales, que usted conoce bien. Sí, efectivamente. Cospedal decidió, yo creo que lo hizo tanto en el ámbito de sanidad como educación, como casi todo en la función pública, decidió tratar a los funcionarios como alguien que cobraba pero que no trabajaba demasiado, en el cual no tenemos que reparar ni dignificar su labor. Y eso es un error muy grande, porque para prestar un servicio público se necesita un servidor público, y un servidor público como lo que hemos tenido y tenemos en Castilla-La Mancha, que son ejemplos de eficacia y de entrega. ¿Pero qué hizo Cospedal? Por ejemplo, en el ámbito sanitario hemos dicho que 3.000, pero es que en el ámbito de la educación se despidieron a 7.000 profesionales. Actualmente podemos decir que hemos incorporado, evidentemente no a todos, pero sí que hemos incorporado 440 y tenemos una oferta de 750 para ir incorporando poco a poco. Además, en ámbitos muy delicados, que es donde más se nota, que es en aquellos que son los profesores que sirven de apoyo cuando un chico tiene una necesidad educativa especial. Eso, si todo el recorte es lamentable, cuando se recorta en ese ámbito es mucho más no digo criticable, sino mucho más ponerlo en tela de juicio. Y efectivamente, y como muestra un botón, en Castilla-La Mancha se cerraron 70 escuelas rurales. Claro, es muy fácil el discurso de decir, pero ¿para qué queremos un profesor en un pueblo donde hay 5, 6, 7 niños? Eso es un dispendio, vale mucho un profesor, pues lo que hacemos directamente es que esos niños los subimos en un autobús y los mandamos 1 hora al pueblo de al lado. Perfecto. Bien, pero ¿qué ocurre realmente?
pues que ese pueblo lo condenamos a la desaparición. Si tú quieres cargarte un pueblo, lo primero que tienes que hacer es quitarle lo que es el colegio. No tienen culpa los niños de nacer donde sus padres tienen una tierra donde trabajan, donde cultivan, donde viven, porque han heredado la casa de sus padres. No, quieren estar ahí y tienen que estar en ese sitio. Por lo tanto, la escuela en el mundo rural, en otros territorios, incluso algunos gobernados por el Partido Popular lo tienen muy claro. No eran tanto los profesores, pero sí era un gesto de decir que no había que despilfarrar porque teníamos profesores para grupos escolares muy pequeños. Le dimos la oportunidad a esos 70 colegios de que volvieran a reabrir su colegio. Desgraciadamente llegamos tarde y la medicina que aplicó, por no decir el veneno que le aplicó a esos pueblos en muchos lugares de Castilla-La Mancha, llegamos tarde, porque algunos pueblos se quedaron sencillamente sin niños. Sus padres abandonaron la tierra y abandonaron la casa y se marcharon a otro sitio. Aquí en Albacete, por ejemplo, hemos conseguido recuperar 5 escuelas rurales. 5 escuelas rurales para mantener esa apuesta por el desarrollo rural que todos nos llena la boca, pero luego hacemos poco. Y en materia de educación hay que decir que no solamente hemos estado atendiendo y estamos atendiendo a los niños en esa etapa tan importante como es de 0 a 3 y de 3 a 16 o de 16 a 18 en el bachillerato, los ciclos formativos, sino también tenemos que pensar en nuestros jóvenes, en la educación. Aquí, frente a la subida que sufrieron, por ejemplo, las tasas universitarias en Castilla-La Mancha, y a muchos jóvenes de Albacete pueden decir que el curso, ahora que empieza 2016-2017, las tasas les va a costar un 45% menos. Y si además es un chaval que vive en una provincia de Castilla-La Mancha, se tiene que desplazar a otra provincia, una bonificación también de 100 euros más. Y además sus padres, que tienen escasez económica, van a poder pagar esa matrícula, que es muy importante, en 10 plazos. Eso no es lo mismo subir las tasas que lo que hemos hecho apostando por nuestros jóvenes castellano-manchegos, en este caso universitarios. Con todo lo que cuenta en materia educativa, todavía queda mucho por hacer a tenor de la actividad que va retomando las distintas plataformas educativas. Han dejado como un espacio de tiempo a ver cómo discurrían los acontecimientos, pero parece que se están reactivando. ¿Por qué cree usted? Bueno, es que el aspecto reivindicativo en el ámbito sanitario, educativo, siempre ha existido y yo creo que debe siempre existir porque debe ser siempre un complemento a la actividad de los gestores públicos, porque muchas veces podemos pensar que lo hacemos todo bien y a veces no puede ser así, o quizás que nos esforzamos lo suficiente y a veces un sindicato, alguien te puede recordar que se puede hacer un poco más. Por lo tanto, tenemos que trabajar de la mano de los sindicatos y lo estamos haciendo. Cuando alguien protesta o se queja, casi siempre, no digo que lo haga con razón, pero siempre hay una base, al menos, para poder dialogar y hablar y a ver si encontramos una solución. A nosotros también nos gustaría que los interinos, cuando llegan el periodo vacacional, pues no dejaran de trabajar. Nos gustaría, pero de momento eso supone una cantidad económica muy importante que tenemos que ir llegando a acuerdos con los propios sindicatos y con los propios afectados interinos para ir buscando soluciones. Por lo tanto, si ustedes ven, ahora por lo menos, antes protestaban y no se les escuchaba, ahora empiezan, o al menos alguno protesta, pero se les escucha y agradecemos esa labor porque yo creo que es complementaria en la gestión pública. Ellos reivindican mucho, o se muestran muy en contra de la ley educativa, de la LOMCE. ¿Cuál es la postura del Gobierno regional al respecto? El Gobierno de Castilla-La Mancha no está conforme con la LOMCE, porque además es una ley impuesta del conjunto de la comunidad educativa. Hombre, puede haber, y lo habrá seguramente, algún sector determinado, pequeño, minoritario, que esté de acuerdo con esta ley, pero cuando todo el mundo está en contra, incluso hay muchas comunidades autónomas del Partido Popular que han mostrado su contrariedad, eso quiere decir que no es algo consensuado. Además, precisamente cuando venimos de un antecedente que en la etapa anterior el ministro Gabilondo tenía prácticamente cerrado un acuerdo global en materia educativa, porque muchas veces decimos la educación no se merece que cuando gobierna un partido tener la suya y el siguiente partido la cambia. Es verdad, estábamos a punto de llegar a un acuerdo y a un consenso. Lamentablemente el Partido Popular ha impuesto una ley educativa y además lo ha hecho con la fuerza de los votos de la mayoría absoluta que tenía en el Congreso de Diputados y en el Senado, pero no lo ha hecho con la mayoría social, que es la que realmente no está conforme con esta nueva ley. Y yo espero que al final pues se vuelva a llegar a un proceso de negociación y se produzcan las modificaciones normativas que haga que la LOMCE no sea lo que está siendo en este momento una ley contestada por todos, sino que al final se llegue a ese gran consenso. Dejamos en este punto la educación y nos adentramos en materia de medio ambiente, medidas como la paralización del cementerio nuclear de Villar de Cañas.
Castilla-La Mancha es a día de hoy, está libre de fracking y se ha reactivado la defensa del agua para Castilla-La Mancha. Efectivamente, Castilla-La Mancha, en materia de medio ambiente, ha tenido que entablar sus primeras grandes batallas en estos meses, porque nos encontramos con una permisibilidad total para que la práctica del fracking fuera una realidad en Castilla-La Mancha. Desde nuestro gobierno anterior se permitía y se permitió los permisos para investigación y para exploración para poder llegar a esas explotaciones y que, bueno, pues se pudiera extraer mediante esta técnica gas de las entrañas de nuestra tierra. Lo que hemos hecho es algo a lo que se comprometió nuestro presidente Emiliano García Paje antes de campaña, incluso lo llegó a decir en el Bonillo, dijo allí el compromiso del Bonillo: si gobierno no habrá fracking en Castilla-La Mancha. Y efectivamente hace apenas unas semanas se aprobó un decreto por el cual se aprueba una ley que hace prácticamente que se pueda extraer ese gas, porque las condiciones que se le ponen son tan leoninas en la protección del medio ambiente y nuestro entorno natural que, como él muy bien decía, se le van a quitar las ganas. Efectivamente, creo que va a ser así. Pero la batalla del agua, nosotros no queremos reabrir ninguna guerra, pero claro, también cuando ves pasar ese agua y tú no la puedes aprovechar, cuando ves que en otros sitios se legalizan usos sobre el agua y en el Alto Guadiana, por ejemplo, tenemos todavía el inconveniente de la legalización de los pozos, o cuando vemos que en nuestra Sierra del Segura el agua es complicada de poder utilizarla porque hay incluso algunos decretos, como el decreto Cangarís, que llevó a cabo el gobierno anterior para favorecer y recalificar hectáreas, 862, sin ningún criterio lógico, pues tienes que entablar esa batalla. Hemos ganado, creo, la del fracking, y estamos recurriendo y estamos dándola también la batalla, recurriendo a los planes hidrológicos que nos afectan muy mucho a Albacete, en este caso el plan hidrológico del Júcar, del Guadiana y del Segura. Necesitamos agua, simplemente no para recreo ni para crear campos de golf, necesitamos agua para regar, agua para crear riqueza y para que las personas de Castilla-La Mancha, de Albacete, tengan una posibilidad de vida en torno a esta protección del medio ambiente que consideramos absolutamente fundamental. Y respecto del ATC, bueno, veremos, estamos entablando esa batalla porque nadie quiere ese cementerio nuclear, a excepción de Cospedal, que quiso que estuviera aquí. No sabemos por qué, pero bueno, intentaremos que eso no sea tampoco así. Precisamente por ese giro hacia las políticas sociales del que hablábamos al principio, que propuso el Gobierno regional desde sus inicios, la Consejería de Servicios Sociales ha jugado un papel muy importante en este año de Gobierno. Se han creado oficinas antidesahucios, medidas contra la pobreza energética, se ha impulsado la ley de dependencia, la ayuda a domicilio, muchas medidas en un solo año, ¿no? Bueno, ayuda a domicilio, empezando por el final, 4 millones de euros más, porque consideramos que es algo fundamental que nuestros mayores, nuestras personas dependientes, que se cumpla aquella máxima que ellos mismos te inculcan, y es que mientras que pueda, quiero estar en mi casa. Pues para eso hay que favorecer, impulsar y fortalecer la ayuda a domicilio. Claro que hay mucha gente que lo está pasando francamente mal. Por eso unas medidas de apoyo a esa deficiencia energética, a esa pobreza extrema que tienen muchas familias y que ha hecho que 20.000 personas en Castilla-La Mancha, a través del apoyo a 4.500 familias de forma directa, pues tengan una ayuda muy pequeña pero básica, que ha permitido que se pueda pagar recibos de luz, que se pueda evitar cortes de agua. Fíjese que de esos 20.000, casi 6.000 eran niños menores de 16 años. Fíjese lo que se ha hecho. Se ha hecho mucho en este sentido. Y también las oficinas antidesahucios. Se han generado 6 oficinas, se le llama antidesahucios, pero no, es una oficina de intermediación en el ámbito hipotecario, porque hablar de antidesahucio es lo más común, lo más parecido que para poder asimilarlo, pero se han generado porque efectivamente esta era una lacra que existía en nuestro país, en Castilla-La Mancha y en Albacete, donde una familia pues no puede combatir contra todo un banco. Pues afortunadamente, por ejemplo, solamente la oficina de Albacete, y además colaborando con algunas oficinas y servicios que se han puesto a disposición en ayuntamientos, como es el caso de algunos en la provincia de Albacete, como por ejemplo también Villarrobledo, se han abierto más de 80 expedientes y hemos conseguido paralizar 12 lanzamientos y desahucios. Por lo tanto, ahí estamos trabajando correctamente. Listas de espera. Cuando llegamos, teníamos la lista de espera en 26.000 personas que esperaban que se le diera solución a su expediente de dependencia para valorar o para dar el recurso correspondiente.
¿Qué se hizo? Pues un plan de choque que se pusieron a trabajar 83 nuevos profesionales para valorar esos expedientes. Han entrado en este año muchos expedientes más, pero entre los que han entrado y los que se han visto, al final el balance podemos decir que han sido que hoy hay 4.500 personas menos en esa lista de espera. Es muy duro tener que esperar, y es muy duro tener que esperar no 6 meses, sino un año incluso, para que tener el recurso al que tienes derecho, y en muchas ocasiones, y en alguna desgraciadamente, la persona no recibió ese recurso porque sencillamente y por desgracia falleció. Por tanto, ahí hemos hecho un gran esfuerzo y lo seguiremos haciendo porque para generar una sociedad más justa tenemos que generar empleo, tenemos que generar riqueza, pero tenemos que saber repartirla y tenemos que saber que quien paga tiene que recibir servicios, pero hay quien sencillamente no puede pagar, y a ese también hay que atenderle y hay que hacer entre todos un ejercicio de solidaridad. Para ir terminando ya, delegado, usted ha hablado de muchas medidas, de todo lo que se ha ido haciendo durante este año de gobierno del presidente García Paje y de usted como delegado. Las personas de Villarrobledo que nos estén viendo, ¿cómo pueden ver que todo eso les llega hacia ellos mismos? Y egoístamente, ¿en qué nos beneficia tener un delegado de la Junta de Villarrobledo? Mire, no vamos a hablar de egoísmo porque no seríamos justos, pero sí vamos a hablar de que, por ejemplo, podríamos ir poniendo ejemplos uno a uno a todos los pueblos de Castilla-La Mancha, como ejemplo de que la situación no es la misma que la que se encontró Emiliano García Paje. Y si tenemos que poner uno, en este caso por la circunstancia tan extraordinaria de las coincidencias, vamos a dejarlo simplemente ahí, ¿no? Pues podríamos poner Villarrobledo. El gobierno de Castilla-La Mancha y el gobierno de Emiliano García Paje tiene un gran aliado en una persona, en Villarrobledo, que es Alberto González, que es su alcalde, que proyecto que sale, posibilidad que hay de llegar a acuerdos, pues no ha dejado escapar ni una. ¿En qué se nota, por ejemplo, en Villarrobledo? En el año 2011 y hasta el año 2011 había planes de empleo. Los planes de empleo de Castilla-La Mancha desaparecieron. Hoy por hoy volvemos a tener plan de empleo de Castilla-La Mancha. Se llama Plan Extraordinario y son 161 personas que pertenecen a 161 familias de Villarrobledo donde no tenían ni un solo ingreso. Ni un solo ingreso. Y ahora va a tener un ingreso durante 6 meses y la posibilidad de tener un subsidio durante otros 18 meses. Por eso ahí se nota y se nota mucho. 7 empresas de Villarrobledo por fin vuelven a tener la posibilidad de pedir dinero a la Junta para que puedan ampliar su negocio. Hay algunas naves en el polígono que hoy se están levantando que es sobre esa subvención que va a recibir del gobierno de Castilla-La Mancha. Por eso se nota en Villarrobledo. Cuando estábamos en un proceso de privatización y de despidos masivo en nuestro hospital y de cierre de esa planta, y ahora se nota porque hay 16 profesionales más, se va a poner la planta a disposición, al igual que el conjunto del hospital, de todos los ciudadanos de la comarca, y se van a comprar aquellos medios técnicos que quedaron aparcados durante 4 años. Ahí también se está y se va a notar. Y Alberto González tiene una interlocución diaria, no diré diaria, pero quiero asimilarla a la de constante con nuestro presidente y a mí, por razones también más que obvias, para poner en marcha ese segundo centro de salud, obras que paralizó en Villarrobledo el gobierno de Cospedal, el gobierno de Emiliano García Paje, en la modesta colaboración mía y con la guía de Alberto González, las ponemos en marcha como pueda ser este nuevo centro de salud que nunca debió dejar de quedar cerrado, porque por ejemplo podíamos decir que en torno a 2013 hubiese estado inaugurado, ahí hubiese trabajado más profesionales y todo un barrio, el barrio de Sucuéllamos, de Tinajeros y de Nuevevilla ya tendrían su propio centro de salud. Y también vamos a retomar y estamos retomando las negociaciones con el Ayuntamiento de Villarrobledo para estudiar esa interconexión que eliminaría en la vía del tren, a ver en qué podemos avanzar y recuperar ese proyecto que el Partido Popular sencillamente lo metió en un cajón. Este es un ejemplo. Se necesita un gobierno de Castilla-La Mancha como el que tenemos de Emiliano García Paje, que ha sentado las bases y ha sembrado para que en el futuro tengamos esos recortes revertidos en avances sociales y económicos, y necesitamos la otra parte, que son los alcaldes, como es en este caso el de Alberto González, que es un alcalde que está muy pendiente de lo que necesitan sus ciudadanos y que esos frutos, como usted decía, pues ya se están viendo y se van a seguir viendo. Pues así terminamos. Muchísimas gracias por habernos atendido de nuevo. Seguiremos hablando de las medidas, de los avances y de los proyectos que nos esperan para Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Gracias a usted.